Dios declaró por medio del profeta Amós que no haría cosa alguna sin antes revelarle sus designios a sus siervos los profetas. Todas las profecías de la Biblia fueron dadas al pueblo de Dios con el objetivo de que ellos se prepararan para eventos que todavía no habían acontecido y que pudieran involucrarse en el cumplimiento de los designios divinos. La profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de la Biblia, la cual nos trae revelaciones sorprendentes de la llegada del Mesías y la conclusión del plan de salvación. Hoy vamos a aprender cuándo comienza y cuándo termina la profecía de los 2300 años y qué iba a ocurrir al final de este periodo. Pero antes de continuar te invito a que podamos orar. Querido Padre, te damos gracias que nuevamente estamos estudiando tu palabra con este grupo de personas. Pedimos que tú le bendigas, que nos acompañes y que podamos entender profundamente qué es lo que tú quieres para estos tiempos proféticos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a continuar con este estudio bíblico repasando un poco lo que vimos la lección anterior. Vamos a la pregunta número 1. De acuerdo con la profecía, ¿cuándo ocurrirá la purificación del santuario? Daniel 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora podemos saber que la purificación del santuario se dará después de 2300 años proféticos. Pero para entender cuándo va a terminar este periodo, es preciso saber cuándo comenzará. Por eso en el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel. Pero antes vamos a continuar con la pregunta número 2. ¿Cuál fue el motivo de la oración de Daniel? Daniel capítulo 9 del 1 al 3 y del versículo 17 al 18. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. En primer lugar, la preocupación que tenía Daniel era entender la profecía del profeta Jeremías de los 70 años. Ahora vamos a ver que Nabucodonosor invadió Jerusalén 3 veces. La primera fue en el año 605 a.C. Los príncipes fueron tomados como esclavos y llevados a Babilonia, y entre ellos estaba Daniel. La ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón fueron destruidos en la tercera invasión babilónica que sucedió en el año 586 a.C. A través del profeta Jeremías, Dios predijo que el cautiverio babilónico duraría 70 años y que después de ese periodo Dios levantaría un libertador, a Ciro, para repatriar al pueblo nuevamente a Jerusalén. La caída de Babilonia en el año 539 a.C. llevó a Daniel a estudiar las profecías, específicamente al profeta Jeremías, que habla acerca del periodo de los 70 años que duraría el cautiverio. El imperio medo-persa acababa de derrotar a Babilonia y faltaba ahora solo la autorización para que el pueblo judío pudiese volver a su tierra natal. Desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 a.C., ya habían pasado 68 años. Era el año 538 a.C. y faltaba solo 2 años para completar los 70 años de cautiverio predicho por el profeta Jeremías. Daniel pensaba que la profecía de la purificación del santuario de Daniel 8:14 se refería a la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén, que en ese momento estaba en ruinas. Este fue el motivo de su oración. Aquí vemos que el deseo ferviente que tenía Daniel de entender las profecías fue satisfecho por la intercesión del ángel Gabriel. Ahora vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Qué sucedió mientras Daniel oraba?
Daniel capítulo 9, versículo 21 al 23. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí podemos ver que el ángel Gabriel fue enviado a Daniel para explicarle la visión. Pero ¿cuál fue la visión que le explicó? En realidad quería explicarle la de las 2300 tardes y mañanas. Pero como Daniel estaba preocupado por su pueblo, el ángel Gabriel aquí introduce la profecía de las 70 semanas. Es por eso que ahora vamos a la pregunta número 4. ¿Qué periodo profético que, siendo parte de los 2300 años, fue explicado por el ángel? Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí vemos que el ángel introduce el periodo de tiempo de las 70 semanas. La palabra determinadas en este pasaje puede ser traducida literalmente como cortadas o separadas. Es decir, de este gran periodo de 2300 años, las primeras 70 semanas o 490 años debían ser cortadas. Este periodo de tiempo estaba destinado al pueblo judío ¿para qué? Para hacer cesar la transgresión, para dar fin a los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En estos ítems aparecen muchas cosas. Iremos desglosándolo a lo largo de las respuestas. Mientras tanto, vayamos juntos a la pregunta número 5. ¿Qué evento señala el inicio de las 70 semanas, inicio también de las 2300 años? Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí vemos que el decreto que marca el inicio de las 70 semanas es el decreto para edificar y restaurar Jerusalén. Pero hay 3 decretos. ¿Cuál de ellos es? El primero fue promulgado en el primer año de Ciro, en el 537 a.C. El segundo fue durante el reinado de Darío I, en el 519. Y el tercero, en el 7º año de Artajerjes, en el año 457 a.C. Solo el decreto de Artajerjes del año 457 a.C. cumple los requisitos de la profecía de Daniel 9:25. ¿Por qué consideramos este decreto como inicio de la profecía y no los anteriores? Porque este decreto, además de permitir la repatriación de los judíos y la reconstrucción del templo, Artajerjes también le concedió estatus de autonomía gubernamental. Así que ahora ya tenemos el año cuando inicia el periodo de las 70 semanas, el año 457 a.C. Ahora vayamos a la pregunta número 6. ¿Cómo explicó el ángel Gabriel la profecía de las 70 semanas? Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí el ángel Gabriel explica la profecía de las 70 semanas en 2 periodos. Por un lado 7 semanas y por otro lado 62 semanas. Da un total de 69 semanas. Nosotros sabemos que cuando hablamos en términos proféticos, una semana equivale a 7 días. Entonces 69 por 7 es un total de 483 días proféticos. Entonces estamos en condiciones de decir que si partimos del año 457 a.C. en el decreto de Artajerjes y viajamos en el tiempo 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo. Según el ángel, este sería el año de la aparición del ungido o del Mesías príncipe.
Espero que prestes atención porque esta profecía de tiempo es muy detallada y muy importante que vayamos siguiendo el hilo. La pregunta número 7 dice así: ¿qué sucedió en el año 27 después de Cristo, al final de las 69 semanas de la profecía? Lucas capítulo 3, versículo 1 al 3 y del 21 al 22. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El cumplimiento de esta profecía es fascinante. Vayamos juntos a ver estos detalles. Tiberio Claudio Nerón César fue el segundo emperador romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudiana. En el 15º año de Tiberio César es justamente el año 27 de la era cristiana. Este fue el año del bautismo de Cristo, cuando recibe la unción del Espíritu Santo. Jesús tenía 30 años al iniciar su ministerio terrenal. Vamos a verlo junto en este gráfico para que se haga más sencillo comprender. El ángel nos está hablando en total de 62 semanas más una semana, es decir, 69 semanas, que en total son 483 años. Si partimos del año 457, una semana es el año 408 a.C. Si le sumamos las 62 semanas, llega justamente al año 27 después de Cristo, que fue el año que Jesús se bautizó y donde él empieza su ministerio. Ahora vamos junto a la pregunta número 8, porque nos va a decir, según Daniel 9:27, cuánto tiempo debía durar el ministerio terrenal de Jesús. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo nos dice cuándo Jesús iba a terminar su ministerio terrenal. Dice que en una semana confirmaría el pacto con muchos y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Una semana en términos proféticos son 7 años y la mitad de la semana son 3 años y medio. Por lo tanto, partiendo del año 27 a la mitad de la semana, 3 años y medio, Jesús haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren este detalle. Jesús fue bautizado en el año 27 de la era cristiana. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, encontramos el último discurso de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Después de su predicación fue apedreado hasta la muerte. Esto ocurrió en el año 34 y señala el fin de los 490 años, es decir, al final de la semana. Después de esto, Dios levantó a su iglesia para que a través de ella el evangelio fuese predicado a todas las naciones. Saulo, que estaba presente en el apedreamiento de Esteban, llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, y predicó a los paganos, griegos y romanos. Entonces vamos a ver en más detalle en la pregunta número 9, ¿qué sucedió con el ungido Jesús a la mitad de la semana? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cómo fue que Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Dio fin al sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, entregándose él mismo como ofrenda. En el exacto momento de su muerte, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba a abajo, indicando el fin de aquel sistema de sacrificios de corderos, los cuales representaban la muerte expiatoria de Jesús,
acto fundamental del plan de salvación. Aquí vemos claramente cómo Jesús le dio fin al sacrificio y la ofrenda. Ese sacrificio y ofrenda que era oficiado en el Antiguo Testamento, lo único que señalaba era su muerte vicaria por nosotros. Vamos a verlo detalladamente en esta línea de tiempo. Entonces, el decreto para restaurar Jerusalén fue en el año 457 a.C. Si nosotros le sumamos 7 semanas, son 49 años. Eso va hasta el año 408 a.C. Si le sumamos 62 semanas, en total son 434 años, que va hasta donde Jesús fue bautizado e inicia su ministerio. Una semana más son 7 años, que va desde el año 27 hasta el año 34 después de Cristo. Y a la mitad de semana, en el año 31, fue cuando sería quitada la vida del Mesías y de esa manera haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora pudimos entender claramente la profecía de las 70 semanas que el ángel Gabriel le explicó a Daniel. Pero nuestro interés estaba sobre los 2300 años. Por eso vamos a ir junto a la pregunta número 10. Entonces, ¿cuándo terminan los 2300 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado? Daniel capítulo 8 versículo 14, capítulo 9 versículo 25 y Hebreos 9 versículo 22. Y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, vamos a ver cómo va siguiendo el hilo de este tema y si sos bueno con las matemáticas. La profecía de las 70 semanas y la profecía de los 2300 años empiezan en la misma fecha, en el año 457 a.C. Pero vamos a hacer así. Si nosotros contamos 490 años desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esos 490 años llega al año 34. Entonces, 2300 años, que es la profecía que nosotros queremos saber cuándo termina, le restamos 490 años, da un total de 1810 años. Es decir, que al año 34 después de Cristo le tenemos que sumar 1810 años. Y esto nos lleva al año 1844. Entonces la Biblia nos está diciendo que el santuario iba a ser purificado en el año 1844. Entonces, si nosotros hacemos un paralelo entre el 10º día del 7º mes del calendario judío, día en que se celebraba la expiación de Israel, con nuestro calendario gregoriano actual, llegamos al 22 de octubre de 1844. ¿Y cuáles fueron esos acontecimientos que sucedieron en esta fecha? Bueno, podríamos decir que a grandes rasgos sucedieron 2 eventos grandes, primero en la tierra y luego en el cielo. Vamos a ver primero qué sucedió en la tierra. En la tierra, entre los últimos años del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX, varios acontecimientos generaron una gran expectativa en torno a las profecías de la Biblia, particularmente las del libro de Daniel. El 1 de noviembre de 1755 hubo un gran terremoto en Lisboa. El 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció. En la noche sucesiva la luna apareció roja como sangre. Después, el 20 de febrero de 1798, por orden de Napoleón, el Papa Pío VI fue tomado prisionero. Y el 13 de noviembre de 1833, la caída de estrellas. Estos eventos son increíbles porque son las profecías de Mateo 24 que se estaban cumpliendo en orden perfecto una tras otra. Algo grandioso estaba sucediendo. El tiempo del fin había llegado. Específicamente en el año 1798 es cuando comienza el tiempo del fin. En el video número 9, la lección número 9, la pregunta 3 en el inciso C, yo explico bien la profecía de los 1260 años de supremacía papal. Si te interesa profundizar sobre este tema, te recomiendo que vayas a ese video. Entonces, en 1844
fin del periodo de las 2300 tardes y mañanas, millares de cristianos esperaban que Jesús volviese en el año 1844, justamente como resultado del estudio de Daniel capítulo 8 versículo 14. Uno de los principales líderes de este periodo fue un agricultor llamado Guillermo Miller, que dio origen al movimiento millerita. A raíz de un estudio bíblico personal que Guillermo Miller tenía, él y sus seguidores llegaron a la conclusión de que Jesús iba a venir en 1844. Lo que entendían ellos en ese momento era que la purificación del santuario era la segunda venida de Jesús. Entonces, todos se prepararon para esperar a Jesús el 22 de octubre de 1844. Pero adivinen qué pasó. No pasó nada. Jesús no vino. Y esta amarga decepción había sido profetizada en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10. En este pasaje de Apocalipsis, Juan recibe la orden de comer un librito. El ángel le dice que el librito iba a ser dulce a la boca, pero que una vez que sea digerido iba a amargar su vientre. Para el pueblo de esta época, la promesa del pronto regreso de Jesús fue muy dulce, pero una vez que esperaron al Salvador y éste no vino, fue una amarga decepción. Si bien estaba profetizado que iban a vivir una experiencia amarga este movimiento, el ángel le dice que era necesario que predique de nuevo. Y a raíz del movimiento millerita, dio su origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, iglesia que surge con la misión de restaurar la verdad de Dios echada por tierra por el cuerno pequeño. Todo esto fue lo que pasó en la tierra en 1844. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en el cielo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ingresó al santuario celestial y dio inicio al ministerio de intercesión, así como el sacerdote lo hacía a lo largo del año. Y así como el santuario terrenal pasaba por una purificación anual, lo mismo está sucediendo ahora en el santuario celestial. Esta obra de purificación, según Daniel 8:14, se inició después de los 2300 años, es decir, en el año 1844. El 22 de octubre de este año Jesús da inicio a su ministerio como sumo sacerdote. Esto indica que estamos viviendo desde 1844 el gran día profético de la expiación. Cuando este juicio termine, Jesús volverá a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, para recompensar a cada uno según sus obras. Finalmente, el reino será dado a los santos del Altísimo y ellos reinarán por toda la eternidad. Así como el sumo sacerdote, cuando termina la obra de expiación, volvía al patio para bendecir al pueblo, cuando el Señor Jesús termine su maravillosa obra, volverá a la tierra, al patio, donde su perfecto sacrificio fue realizado, a fin de decir a su pueblo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estas profecías que vimos hoy son muy importantes, porque Dios dejó en detalle cuándo Él iba a venir a la tierra a iniciar su ministerio y cuándo iba a morir por vos y por mí. Ahora queda una obra muy interesante por hacer, porque en el tiempo del fin iba a surgir un movimiento que iba a empezar a predicar la verdad de la palabra de Dios. Y Dios está llamando a sus hijos a que se unan a este pueblo y puedan exaltar las verdades bíblicas y estas profecías que son muy importantes para nosotros. Si algo no quedó totalmente claro, te pido que lo dejes en los comentarios para poder esclarecer. De todas formas, te dejo con la evaluación para que puedas ver cómo te fue hoy. Dios te bendiga, nos vemos la próxima con un video nuevo.